Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es un placer inmenso estar de nuevo con ustedes. Estamos en directo en Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y hemos preparado, como es la última tertulia ciudadana del año 2022, digo del año 2022, porque vamos a seguir dando la lata el 2023. Bueno, antes de seguir, les voy a decir que ya el próximo año, que será la próxima semana, va a pasar esta tertulia de los miércoles a los martes, con lo cual no se confundan, estaremos los martes en lugar de los miércoles. Y lógicamente, como es la última tertulia del 22, hemos preparado, voy a pedir a los tertulianos que nos indiquen qué dos noticias, qué dos eventos, qué dos vivencias han tenido en este año 2022 que hayan sido políticamente impactantes, y las vamos a comentar. Por eso voy a preguntar si estamos mejor o estamos peor en el año 2022 de lo que estábamos en el 2021, y qué noticias les han impactado, insisto, a cada uno de los tertulianos, que han visto de positivo en este año, que han visto de negativo, qué factores son y han sido determinantes y que van a condicionarnos en el año 2023, y qué nos depararán también, esta es la pregunta del millón, qué nos depararán las elecciones autonómicas y locales de mayo, del día 28 de mayo del año 2023. ¿Les parece poco? Pues yo creo que es bastante. Voy a presentarles entonces a los queridos tertulianos en el día de hoy. Empiezo por mi derecha, don Manuel Tabas. Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Felicitar a nuestros televidentes y oyentes para la entrada del nuevo año, que sea lo mejor posible para todos. ¿Qué tal la Nochebuena? Bien, ¿no? Pues sí, en familia, tranquilos y en casa. Doña Rosa Porras, la Nochebuena bien, buenos días. En familia y sin discutir. Si yo le hablo más de 70.000, ¿a usted qué le recuerda? Pues a mí me recuerda una denuncia que puse a nuestro querido presidente, porque me guste más o menos, es mi presidente como el de todos los españoles, y yo creo que ha tenido una incitación al delito al quitar las figuras delictivas. Pero de estas 70.000 comentarios que tú me dices... 70.000 visiones. 70.000 visiones, hay una cosa que me sorprende, que no he leído ni un comentario negativo, y tengo un gran agradecimiento a todo el mundo y un cierto desbordamiento. Bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, porque eso tiene su recorrido. Don Julián Gómez, buenos días. ¿Qué tal la Nochebuena? Muy buenos días, la Nochebuena. ¿Por qué se llama Nochebuena? Porque es buena. Porque es buena, o sea, es la que precede a la Navidad. Pero podía ser un día bueno, ¿no? Es una noche buena. Y entonces es una noche buena porque al día siguiente es Navidad, viene el Niño Jesús. Saca la bota Papá María, Noel, ¿no? Que me voy a emborrachar. Viene Papá Noel y trae muchas cosas para el año que viene. Pues yo deseo la mayor felicidad y sobre todo que se cumplan los deseos, en particular de los puertollaneros, que ese paseo de San Gregorio esté finalizado a mediados de año, como dicen que va a estar, aunque bueno, parece que las cosas no van tan... Bueno, las cosas de Palacio van despacio. Y si no, siempre. Nos podemos remitir a la pregunta que hizo yo, para que nadie se ofenda, quiero decir que si se llama Nochebuena, perdón por mi garganta, si se llama Nochebuena es porque nace el Niño Jesús, nace el Niño Dios. No me vayan ustedes a confundir lo de la noche buena. Doña Carmen Quintanilla, buenos días, triunfando con ese 40 aniversario de AFAMER, triunfando en Madrid, en toda España, dando premios a otros medios, en fin, todo muy bien. Porque tú no te has presentado. Buenos días a todos y encantada de estar siempre en esta tertulia con mis queridos amigos y amiga Rosa, tertulianos. También, como no, felicitaros la Navidad, feliz Navidad. Y además me ha gustado mucho la puntualización que has hecho. Es Nochebuena porque de nuevo en el corazón del mundo
seas creyente o no creyente, nace Jesucristo, nace el Niño Dios para redimir a toda la humanidad. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que se diga, ¿no? Es la Navidad, la natividad del Señor. Y bueno, con 40 respecto, aniversario, 40 que éxito enorme, sí, ¿verdad? Bueno, sí, muy ya contenta. solo faltó la unidad móvil de Más Televisión, pero bueno, otro año será. Bueno, pero no quisiste estar. Yo te invité como a todos los medios de tenemos comunicación. el vicio de cobrar por el trabajo que hacemos, ¿sabes? Ya, pero es que yo no puedo pagar. No puedo llegar hasta donde puedo llegar. Ningún de los medios de comunicación Pero nacionales que ¿quién estuvieron. transmitió el evento, doña Carmen? Una empresa privada. Claro, una que empresa. cobró. Sí, no cobró, me lo regaló, O que sea, lo pagan en sepas, carne estos. que lo sepan, no pagan en carne, sino que yo les pedí, cuando ya había negociado con ellos todo el escenario. Todo es broma, doña Carmen. Ya lo sé. Pero bueno, también te digo una cosa, que los premios que recibieron tanto, bueno, el proyecto de Castilla y León y el proyecto del Bierzo, el de salud mental y el de mujeres que han apostado por poner en marcha sus propios negocios profesionales en el medio rural, y también que recibió el premio a la difusión del mundo rural, que fue Héroes Anónimos, es que se presentaron en el jurado que creamos esos premios hace 5 años. Por lo tanto, yo encantada de que tú el año que viene te presentes. No sé si tengo méritos para eso, doña Carmen. Para eso hay otras personas que tienen mucho más méritos. No. Todo el mundo tiene mérito desde que siempre has dado la voz a las mujeres rurales, y tú has estado a nuestro lado durante estos 40 años. Es que a mí me gusta dar la voz a las mujeres rurales y no gracias, rurales. Julián. Industriales también. Gracias. Don Escolástico González, buenos días, ¿qué tal la Nochebuena? Buenos días, Julián. Pues una fiesta muy entrañable, de estar en familia, de participar todos de la misma, y pues nada, muy fácil. Muy bien, pues bienvenido también. Muchas gracias. Triunfando, paseando por la ciudad. Bueno, dando ideas, más que no sé si triunfando. Bueno, yo ideas, creo que ¿no? las ideas que tú estás dando las van a copiar muchos partidos políticos, ¿eh? Ese es el objetivo, es decir, damos ideas como ciudadanos también a través de este medio para conocer lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, compartíamos una idea sobre la despoblación y sobre la pérdida de habitantes de la ciudad, que hoy uno de los partidos concretamente la recoge en su rueda de prensa. Pues me parece sin fenomenal, rubor, ¿no? además, ¿eh? Sin rubor ninguno. Yo creo que los ciudadanos tenemos que ser exigentes de cara a las próximas elecciones, para que los partidos nos digan realmente cuál es su meta y qué son los objetivos, porque los programas son papel mojado en la mayor parte de las ocasiones. Entonces hay que exigirles los ciudadanos, y si no lo hacemos los ciudadanos no lo va a hacer nadie. Don Manuel Alarcos, buenos días, ¿qué tal la Nochebuena? Pues buenos días. ¿Fue buena realmente o no? Nochebuena de una manera moderadamente feliz con la familia. Bebimos poco para evitar controles, porque fuimos a Ciudad Real, a la casa de mi nieta. Y tuve una cosa grata. Fui a un centro comercial para comprar un jamón y lo compré, me salió muy rico. Y un señor me paró y me dice: oiga, yo le veo a usted en la televisión. Digo, sí, y verás a otro más. Y dice, sí, es que yo llego a la tertulia hace ya muchísimos años y me gustaría que felicitar usted al director y a todos los tertulianos. Y no se apure usted, que su nombre lo voy a hacer. El señor es el señor Cristóbal, de Ciudad Real, y dice que le llaman sus amigos Cristobalín. Así que un saludo para Cristobalín. Yo he cumplido saludándolo y pasando la felicitación a todos los demás tertulianos y a su director, y ya por haber hecho los micrófonos, para saludar también a mi amigo Eduard, que sé que nos ve. Nos ve desde Barcelona. Eduard nos ve desde Barcelona. Muchísimas gracias, Cristobalín. El mérito de este programa son los tertulianos, sin duda alguna. También tenemos de forma telemática a don Rafael José Rodríguez Castro. Rafael, buenos días. Buenos días. ¿Se me oye bien? Se te ve bien, se te ve nebulosa, sí, pero con niebla. Debe ser que en Madrid hay niebla, ¿no? Estoy fatal esta mañana porque tengo 2 problemas de salud. Vaya por él. Bueno, eso es peor. ¿Pero te permiten hacer la tertulia bien o no? Pues no. Problema menor, tengo el corazón partido por no estar con vosotros físicamente, y la verdad es que el cardiólogo eso me suena. ha dicho que
Bueno, ya... el segundo es aún peor. ¿Cuál es? Pues que tengo las neuronas de izquierdas de huelga general por la inflación, y hoy estoy hablando solo con las que me quedan de derechas. Nos habías asustado a todos porque con los problemas médicos, y vemos que esos problemas son más soslayables, ¿no? Con lo cual tampoco son grandes problemas. Bienvenido, Rafael. Ya sé que la cuerda floja está funcionando bien, ¿no? Es que permanentemente se está en la cuerda floja. Mirad cómo está el Tribunal Constitucional, por fin, jugado en la cuerda floja durante todos los años. Ay. Bueno, deja el suspiro así, ahora ya pasamos, doña Carmen. Un minuto, porque él tiene un problema de visibilidad, porque está al lado de una ventana que está entrando el sol, lo cual tendría que bajar la persiana, poner la habitación a oscuras y encender la luz, porque se ve nebulosa, con lo cual es un consejo. Te lo está diciendo una experta en comunicación y lleva razón. Y lleva razón. Es decir, tiene el fondo que tienes, tápalo, que hay mucha luz para que se te vea bien la cara. Hombre, se ve un poco mejor, claro, un poquito mejor. Claro. Es que eso es un problema de infraestructura. Jamás en mi vida he hecho esto, y la primera vez que te estrenas en algo, aparte de apasionante, es complicado. Hace unos minutos que he logrado salvar las dificultades técnicas con... ¿Cómo se producen los estrenos? Como sueles contar cómo se producen los estrenos, lo digo por la cuerda floja, en la cuerda floja, pues ya contarás cómo ha sido este estreno. Pues don Manuel Tabas, y ese es el momento en que primero os voy a pedir dos temas que os han impactado durante este año. Vamos a hablar primero de uno y luego después de otro. El primer tema que tú propones, que ha sido impactante para ti en el año 2022. Sí, primero déjame que haga una pequeña introducción de que 2022 ha sido un año muy convulso, por lo menos desde mi perspectiva de vista. Empezó con un desastre natural, que fue un volcán traicionero, y ha terminado con un desastre nacional que ha sido una derrota futbolera. Entre medias, pues ha habido una serie de calamitosas desdichas, guerras, hambre y otra serie de circunstancias que casi todas las hemos visto aquí en IMAX Televisión. Prácticamente casi todos los temas los hemos tratado, lo más importante. Entonces yo me he ido por los temas humanos y he cogido dos temas que están fuera de la política, están fuera de lo social y están fuera de cualquier discusión, que es las heroínas de Irán y Perla y la obra de Dios. Muy bien, perfecto, pero desarrolla si quieres brevemente ahora uno mismo de ellos y luego el segundo. ¿Primero uno o los dos? No, primero uno. Primero uno. Bueno, las heroínas de Irán. Como bien sabes, han sido declaradas heroínas en este año 2022. Si bien es cierto que las revueltas en Irán comenzaron a finales del año pasado, cuando se han producido las mayores circunstancias ha sido durante este año, con la muchacha, una kurda, que fue un día a Teherán tranquilamente, y la policía de la moral y del vicio pues la paró, no porque no llevase el velo, sino porque lo llevaba mal colocado. Estuvo detenida y de ahí pasó a un hospital donde falleció por las heridas que se le produjeron durante la detención. El gobierno iraní ha dicho que no hubo ningún problema, que fue simplemente un infarto y que murió del infarto. El caso que con relación a esa se han desarrollado una serie de revueltas donde van ya más de 400 muertos y casi 15.000 detenidos. Periódicos como The Guardian están diciendo que se están produciendo entre las mujeres los disparos tanto a la cara como a los genitales. Y, naturalmente, muchos de los detenidos pasarán por un juicio sumarísimo donde serán prácticamente colgados o ajusticiados. Entonces, lo que yo me pregunto, es decir, está muy bien que la comunidad internacional le ponga una serie de sanciones, le ponga una serie de cosas, pero al final, ¿qué conseguimos con eso? Recuerda que sanciones se le han puesto desde los tiempos inmemoriales para que no desarrollase energía atómica, y sin embargo se la han pasado por las narices. El único país que hizo algo fue Israel, que bombardeó tanto Irak como Irán, las dos centrales nucleares. Hoy Irán está preparado para fabricar la bomba atómica. Mientras tanto lleva 40 años de dictadura en un país que, fíjate, 40 años, ¿qué te recuerda a ti? La dictadura franquista, por ejemplo. Pues lleva 40 años la dictadura de los ayatolás, donde se pasan por el forro de las narices los derechos humanos y donde hacen lo que quieren. Y creo que la comunidad internacional, tanto Amnistía Internacional como la ONU, como la Unión Europea, simplemente no se debe quedar en una serie de sanciones, porque las sanciones, el régimen de los ayatolás,
les da absolutamente lo mismo. Doña Rosa Porras enumera los dos temas y luego desarrollas el primero. Pues me da mucha pena ser monotema, pero realmente yo no tengo ninguna culpa. Ha sido un año muy convulso, ha sido un año que empezó mal, con unas expectativas negativas y ha terminado mucho peor. Hace poco leí un libro que se refería a Julio César, que decía «Roma soy yo». Pues mi primer tema va a ser lo que yo le aplicaría al presidente del Gobierno. El Estado soy yo, teniendo en cuenta que él quiere asumir todos los poderes del Estado en uno solo. Y el segundo tema sería exclusivamente la ley del sí es sí. ¿Desarrolla el primero? Desarrollo el primero. Desde hace un par de meses tenemos una situación, ha sido convulso todo el año, pero desde hace un par de meses Sánchez necesitaba, de cara a un futuro, asaltar el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional. De conseguirlo, el Estado soy yo. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo realmente es Sánchez, puesto que es el presidente del Gobierno. El Legislativo no es él, pero tiene mayoría absoluta, con lo cual lo tenía controlado. Se asalta, como él quería, el judicial y el constitucional, tiene todos los poderes del Estado en la mano. Pero en este país hay separación de poderes, ¿no? Pregunto. Entre los tres. Es una excelente pregunta. A verla, hayla, pero también es cierto que hay cantidad de formas para evitarlo. Por ejemplo, con la que se montó hace 2 semanas, con el bloqueo que hubo, más que bloqueo, el dictamen del Constitucional acerca de paralizar una votación que se estaba haciendo en el Congreso, mintieron a todos los ciudadanos al decir que el Tribunal Constitucional había paralizado el Congreso, que es un poder independiente. Es una mentira impresionante y, sobre todo, que hay personas que no controlan bien el tema y se lo creen. Nuestra Constitución dice que la ley orgánica del Estado, una ley orgánica del Estado, por su contenido, materia e importancia, nunca puede ser modificada por una enmienda. Eso en todo caso. Y él quería modificar 2 leyes orgánicas a través de enmiendas. Y eso es lo único que paraliza el Constitucional, la forma de el cambio de esas leyes orgánicas. ¿Las puede cambiar? Obviamente. ¿Las va a cambiar? Sí. ¿Cómo tiene que hacerlo? Un proyecto de ley, consultando a todos los agentes que son preceptivos, que es Tribunal Constitucional, Consejo General, Abogacía del Estado y la Fiscalía. Una vez que les ha consultado, les haga caso o no, debe llevarlo al Congreso para que se vote. Esta es lo que regula la Constitución para la modificación de una ley orgánica y no decir yo soy el presidente, yo soy el Estado, que se cambie la ley y ahora lo dejo todo en una mayoría simple, que como la tengo, modifico todas las leyes en mi beneficio. Eso no puede ser de ninguna de las maneras. Vamos con Julián Gómez, las 2 noticias y desarrollamos la primera. Aunque hemos tenido un año bueno por el tema de las restricciones del COVID que se han minorizado y hemos podido disfrutar un poco más de una vida normalizada, yo creo que los 2 temas, al menos los que a mí me han preocupado y me siguen preocupando, son la judicialización de la política y la politización de la justicia. Después está la guerra de Ucrania, pero bueno, lo de la guerra de Ucrania es un segundo punto. Y yo quería hablar de esto porque es francamente preocupante, porque, por ejemplo, nos ha llevado a cosas como la supresión de la sedición y la rebaja de la malversación, que son medidas arriesgadas, según reconoció hace días Pedro Sánchez, aunque en su opinión necesarias para resolver la crisis territorial en Cataluña generada por el proceso. O sea, aquí asistimos claramente a una
politización de la justicia y a una judicialización de la política, ¿no? Tiene enjundia la palabrija, ¿eh? Sí, sí. De hecho, bueno, pues ya lo estamos asumiendo. Hay separación de poderes, efectivamente, pero está pasando casi al terreno de la utopía, porque hablamos con total naturalidad de jueces progresistas, de jueces conservadores, contribuyendo así a la polarización de la justicia. También asistimos impertérritos, estamos asistiendo, hemos asistido y no dejaremos de asistir a la disputa de partidos políticos por sentar a sus jueces en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. De hecho, esta mañana hace unas declaraciones Yone Belarra de Podemos diciendo que tenía que ser por mayoría absoluta o algo así como que ellos también tienen derecho al resto de partidos. La elección de los jueces está pensada con dos partidos políticos mayoritarios y ya están pidiendo de alguna manera participar, digamos, en el reparto de la tarta judicial. Esto no puede ser porque nos está llevando a unos derroteros que no son nada halagüeños de cara al futuro de la justicia en España. Yo aquí me quería referir, me lo vais a permitir, a un artículo. Bueno, es un estudio, pero yo he extraído un fragmento pequeño de Victoria Rodríguez Blanco, que es profesora de Ciencia Política de la Universidad Miguel Hernández, que se llama Justicia y Política, una relación compleja. Creo que es un título bastante acertado para lo que está ocurriendo. Y ese artículo dice así: la polémica justicia-política ha existido siempre y de ahí que se hable de la judicialización de la política y de la politización de la justicia como fenómenos no deseables de una relación compleja. Pero nadie niega que en los últimos años en España se ha generado una conflictividad política intensa y que ésta se ha trasladado al foro judicial y a otras instancias judiciales. Diversos barómetros de opinión y encuestas señalan que los ciudadanos españoles tienen una percepción negativa de la justicia y consideran que en buena medida está politizada o no es del todo independiente. La situación política de los últimos años de crispación y enfrentamiento entre los dos partidos políticos mayoritarios en España, la ruptura del pacto por la justicia y las libertades entre PSOE y Partido Popular y la falta de consenso a la hora de proponer miembros a instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional han contribuido posiblemente a presentar esa imagen de justicia en crisis. Todo ello sin olvidar un hecho insólito. El 18 de febrero de 2009, con Zapatero como presidente de España, fuimos testigos de la primera huelga de jueces en todo el país, aunque eso sí, con incidencias diversas según las comunidades autónomas. Y para no mezclar el tema político y dar a las dos partes, después se han producido más manifestaciones y protestas desde el ámbito judicial. Así, por ejemplo, un centenar de jueces y magistrados se concentraron en noviembre de 2012 con Alberto Ruiz Gallardón como ministro. Sí, Julián. No, que digo que sí, que sigas. Para exigir la dimisión del ministro de Justicia, que entonces era Alberto Ruiz Gallardón del Partido Popular, por la situación que afectaba a este poder del Estado. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido en diversas ocasiones comunicados pidiendo respeto a la independencia judicial y fuentes cercanas a investigaciones políticamente relevantes filtran a los medios de comunicación procesos judiciales en fase de secreto sumarial, provocando así juicios paralelos en la opinión pública que no son nada buenos. Ya cierro comillas y digo que en mi humilde opinión creo que se impone un nuevo pacto por la justicia para conseguir que nuestros organismos judiciales vuelvan a la normalidad y a la neutralidad política en la medida de lo posible, para atajar otro grave problema que se agranda cada vez más como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, como es la separación de poderes. Yo diría que cada vez menor, para que nuestra bendita democracia tenga un gran futuro entre todos nosotros. Abro nuevamente comillas con la profesora Victoria Rodríguez para finalizar. Sí, por favor. Porque dice: las relaciones entre la política y la justicia vienen a enturbiar, por tanto, esa deseable separación de poderes que se traduciría también en una mayor independencia judicial. Es verdad que también partimos en inicio con una fuerte limitación. Esta reside en la dificultad de un Estado democrático de escapar a un cierto control del Poder Judicial. Y por Julián, tanto, cortando. Estoy acabando. Y por tanto, ya termino. Pero sí que podemos, partiendo de la consideración de la división de poderes que debe presidir cualquier Estado de Derecho. Con lo bien que tú te expresas y no tienes necesidad de leer.
Estaba leyendo lo que decía esta mujer para decir exactamente lo que ella dice en su artículo. Habla también de la influencia de los cargos gubernativos en las instituciones fundamentales del Estado. Hablan también de los jueces que salen en televisión, cuando normalmente en muchas democracias no se conoce prácticamente a los jueces. Y habla en definitiva... Bueno, hay jueces estrellas, de eso hablamos en ese momento. Ola tampoco sale. Vamos a dar paso... Y bueno... Corto mi exposición, pero digo que lo que ya comentaba, No, es que te podías consumir la hora tú solito. Atenta gravemente contra la separación de poderes y por ende contra nuestra A ver, telemáticamente, don Rafael José Rodríguez, ¿cuáles son los dos temas más impactantes para ti? Y desarrolla el primero brevemente también. Bueno, pues he elegido dos temas sociales, obviamente. El primero parece que está libre de política, pero no lo está, que es la situación de las personas en el mundo que no comen todos los días o que comen de una manera deficiente. Deficiente en el sentido de insuficiente, perdón. Solo dar unos cuantos datos y luego paso a lo relevante en términos concretos. 800 millones de personas pasan hambre todos los días, 25.000 de ellas mueren cada día por desnutrición, especialmente niños. Comentar que en el mundo hay, en positivo, 10 millones de ONGs que contribuyen a que eso sea paliado en cierta manera. 1,5 millones de ONGs en Estados Unidos, es decir, una ONG cada 300 habitantes aproximadamente. Son datos globales. En España hay 9.050 fundaciones y bastantes miles también de ONGs que ayudan fundamentalmente a los desprotegidos y a los necesitados. Dentro de este conjunto de datos macro, y por ir a algo más concreto en España, existe lo que todo el mundo conoce, porque creo que hay como 10 millones de españoles que contribuyen o contribuimos a que sea posible, la Federación de Bancos de Alimentos. Está compuesto por 54 bancos que entregan alimentos a 7.497 entidades benéficas. De modo que aproximadamente 1,5 millones de españoles hacen uso de los alimentos que la Federación de Bancos pone a su servicio. Obviamente, por alguna razón, ha sido recientemente Príncipe de Asturias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de todas las administraciones, de todos los tipos de ejecutivos, quiero decir, de colores políticos, contribuye a través de fondos europeos con el 64% del total de alimentos que se reparten a lo largo del año, de modo que el resto lo hacen aportaciones privadas y de entidades que no tienen que ver con organismos públicos. Concretamente, el gobierno español, insisto, de cualquier color, a través de un programa europeo de Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y Territorios, a través del Reglamento de la Unión Europea 223/14, contribuye exactamente con el 64% del total de alimentos que los distintos gobiernos de España, insisto, de distinto color, aquí no hay política, distribuyen a través de licitación pública. Entidades privadas hacen una oferta y el Estado provoca que se compren los alimentos a través de ellas. No voy a nombrarlas, son muchas. Comentar que esto no tiene color político y, por tanto, me he salido un poco del tiesto en cuanto a la propuesta, Julián, que hacías, porque ese segundo tema que he elegido... Bueno, no tiene por qué ser político, aunque fundamentalmente aquí hablamos de política, pero no tiene por qué ser político, o sea que está bien. Eso es. El segundo tema sí lo es. Lo tratamos después. Si me permites, lo hablamos después. Doña Carmen Quintanilla, ¿qué temas te han impactado más este año? ¿Qué dos temas? Y desarrolla el primero de ellos. Bueno, yo creo que mis compañeros tertulianos ya han dicho temas importantes, por lo tanto creo que pisarnos unos a otros no es bueno. Y entonces yo, desde mi punto de vista, para mí el principal ha sido, en primer lugar, un año perdido socialmente y políticamente. Y quiero hacer esta reflexión, porque creo que nunca un gobierno ha creado tantas divisiones en la sociedad. Se ha creado un discurso de ricos y pobres, se ha creado un discurso de feminismo y antifeminismo, se ha creado un discurso
siempre de agravios comparativos en la sociedad, y creo que la sociedad tiene que tener de ejemplo a sus políticos para llegar a grandes acuerdos en el debate parlamentario. Por lo tanto, hemos vivido unas Cortes Generales continuamente de bronca, en donde efectivamente ese no es el mejor ejemplo que se tiene que dar a la sociedad. Eso en primer lugar. En esa reflexión que el resto de mis compañeros hacían en un primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que es fundamental que hoy hablemos de cómo se ha tambaleado Europa, cómo se ha tambaleado la comunidad internacional ante la guerra de Rusia y Ucrania. Es decir, el orden establecido estaba perfectamente definido y, de nuevo, y después de vivir una Segunda Guerra Mundial, quien la vivió, nunca Europa había tenido una situación de crisis institucional también y de crisis internacional ante una guerra. Y por lo tanto creo que ese sería mi primer tema. Y el segundo tema que creo que ha pasado... El segundo después. Ahora vamos a desarrollar, vale, sí, en todo caso... pero como lo han dicho mis compañeros, bueno, quería solamente enumerarlo, sí. Sí, bueno, voy a concretar el tema de la guerra con Ucrania. Es decir, de nuevo aparecen dos polos enfrentados en el mundo, que es nuestros aliados y la OTAN y Estados Unidos, y por otra parte Rusia y China. Y eso nos ha llevado a algo que para todos es muy preocupante. Por una parte tenemos una crisis energética que está afectando a Europa, por otra parte tenemos una crisis alimentaria en ciernes, es decir, Ucrania produce el 15% del maíz del mundo y el 10% del trigo en el mundo. Y en estos momentos no sale ningún barco como consecuencia del bloqueo de Rusia. Eso es muy preocupante y, por lo tanto, el afán imperialista de los nacionalistas, que son los rusos, no va a terminar, a pesar de que continuamente Rusia está diciendo que quiere llegar a un acuerdo con Ucrania, con Zelensky. Pero no va a llegar al acuerdo cuando todos los días se están bombardeando distintas ciudades de Rusia. Bueno, pero eso a la inversa también ocurre. Claro. Ucrania también bombardea sí, Rusia. Claro, pero ¿quién ha invadido la soberanía de un país? Rusia. ¿Quién ha puesto en marcha una guerra que no se tenía que haber producido nunca? Rusia. Es decir, que estamos en niveles de hambre en todo el mundo muy importantes, por encima de los niveles que se habían conocido en los últimos años como consecuencia de una guerra producida por un afán imperialista de un país que se llama Rusia. Y hay que decirlo, porque si la comunidad internacional hubiera actuado cuando Rusia invadió la península de Crimea, hoy no estaríamos donde estamos. Por lo tanto, ese análisis político y, desde luego, desde la geopolítica y desde el ámbito internacional hay que hacerlo porque es importante. Con independencia, que estoy de acuerdo con Rosa, de la ley del sí es el sí, que hoy tenemos 14 violadores en la calle, con independencia de que estoy totalmente de acuerdo contigo, Manolo, de que hay que poner en el foco a las mujeres de Irán y de Afganistán, que nos hemos olvidado de ella, y también, cómo no, Julián, el delito de sedición. Y el segundo tema, que para mí es importantísimo, es el discurso del rey. Pues ese lo dejamos para una posterior intervención. Creo que el discurso del rey es fundamental a la hora de analizar nuestra democracia y de la solidez de nuestra democracia y de la solidez de nuestras instituciones y, sobre todo, de Su Majestad el Rey y de la Casa Real y de nuestra monarquía. Don Escolástico González. Bueno, los dos temas, después de oír a mis compañeros atentamente, es decir, cómo han desarrollado cada una de las cosas, me cuesta trabajo poder exponer. Yo, mis dos temas, simplemente enunciado, son la guerra de Ucrania y la judicialización de la política. Los dos han sido tocados extensamente por ellos, ¿no? Pero previamente me gustaría responder a una pregunta que nos hacían, si el año ha sido mejor, lógicamente, que el anterior. Fue la primera pregunta que hacía, ¿no? Sí. Es decir, los demás han obviado la pregunta, no en algún caso como el de Carmen, que decía que había sido un año catastrofista. Yo creo que ha sido un año fantástico para España. Las cosas han ido... Dejarme, por favor, que he escuchado con absoluta atención por favor, los argumentos de todos mis compañeros,
absolutamente Adelante, todo. Escolástico. Me parece que ha sido un año fantástico, de donde partimos de una situación y de una crisis sanitaria a nivel nacional e internacional de lo más importante que ha sucedido en el último siglo. España ha sabido remontar esa crisis y lo ha sabido remontar con solvencia. España es una nación que en este momento está dentro de Europa muchísimo mejor posicionada económicamente, con resultados de inflación muchísimo más bajos, que ha resuelto un problema de paro y de economía, donde todo lo que los agoreros daban porque el catastrofismo del año 2022 nos llevaría a la ruina, bueno, pues no nos ha llevado a la ruina. Es decir, las pensiones han subido para los jubilados, el paro ha bajado para los que querían que hubiera más paro, porque eso era un caladero de votos o para poder pescar votos, y la economía está mucho mejor de lo que decían las propias organizaciones a principios del año. Luego, creo que el balance del año 2022 es positivo desde el punto de vista de país. Si es verdad que ha sido un momento convulso, y hablaremos después, porque mi segundo tema es el de la judicialización, con otro punto de vista distinto al que han expuesto mis compañeros, porque lo veo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, pero creo que está convulso y hay que solucionarlo por ambas partes, tanto por la izquierda como por la derecha, no tengo la más mínima duda. Pero el tema primero, después de responder a esta pregunta, que es el de la tensión geopolítica, comparto plenamente, y no por eso me preocupa, sino todo lo contrario, lo último que decía Carmen. El problema en el mundo de la guerra de Ucrania no es la guerra que se está dando en Europa, es la tensión geopolítica que se está produciendo en el mundo entre los dos grandes bloques, ¿no? Entre China y Estados Unidos por el liderazgo mundial. Estamos viviendo las consecuencias de esa tensión con una guerra a las puertas de nuestra casa, de Ucrania, ¿no? Y eso, lógicamente, está ocasionando verdaderos problemas en nuestras economías y en nuestras formas de vida, con un riesgo importantísimo, que es el riesgo nuclear, que no podemos todavía ni desecharlo, porque la tensión, cada vez que se tensan, siguen estando las amenazas, por lo menos de una de las partes, sigue estando la amenaza ahí de la utilización de la energía, de las armas nucleares. Entonces, eso para mí es uno de los temas importantes del año 2022, la tensión geopolítica en el mundo, consecuencia de estos dos bloques. Y después el segundo tema de la judicialización, no sé si exponerlo o ya pasar directamente a rebatir lo que han dicho mis compañeros. Una vez que termine casos, la primera ronda, los argumentos han estado podéis debatir, pero una vez a la derecha, que casi me sentía fuera de lugar en esta tertulia. Vamos con don Manuel Alarcos. Bueno, pues yo he escogido dos temas que son estrictamente nacionales. No me he querido meter en temas internacionales. Y bueno, coincido con lo último que ha dicho Escolástico. Yo estoy de acuerdo con que para España ha sido bueno este año, con el gobierno que tenemos, y yo quiero resaltar pues las ayudas, que no cambios, pero sí las ayudas que ha habido, las ayudas sociales del gobierno, que creo que no se hubiesen producido nunca con un gobierno monocolor, creo que no se hubiesen producido. Pero al haber hecho pactos con Podemos y necesitar a los otros partidos, pues esto ha hecho de que haya sido un año muy justo en ayuda social. Me explico. Pues, en primer lugar, las pensiones. Es la primera vez en toda la democracia que los jubilados cobramos una paguita, la primera vez. Es la primera vez que se pone en funcionamiento el Estatuto de los Trabajadores y se ponen los ERTEs y se ayuda a los autónomos. Y es la primera vez que, bueno, en el último Consejo de Ministros del año, una serie de medidas que se han aprobado, como es el seguir con ayuda de los 20 céntimos para el combustible, aunque solamente sea para los profesionales, el tema de los alquileres, no permitir subirlos, y las otras medidas, prorrogarse 6 meses más, y el tema de la ayuda de los 200 euros, que no es mucho, pero algo es, porque puedo poner como ejemplo, por ejemplo, que Reino Unido
está dando una ayuda energética que no la da directamente a los ciudadanos, pero sí se la da a las compañías, y han dado una ayuda por familia correspondiente a 400 libras. Si la libra está a 1,15, pues entonces esa ayuda de Reino Unido más o menos viene a ser 450 euros. Entonces estas medidas para mí pues son muy importantes, son un año muy bueno para la ayuda a los más débiles, y solo pido que el año 23 no sea peor que el año 22. Se hizo frente a la pandemia de una manera creo que buena y efectiva. Hubo algo nuevo para todos, en esto tengo que meter a todos los gobernantes. Aquí cada uno hizo lo mejor que pudo las cosas, y luego en la guerra de Rusia-Ucrania, pues España está a la altura que tiene que estar, pues apoyando lógicamente a Ucrania y invirtiendo en armamento y dando toda la ayuda humanitaria y armamentística que es necesaria. Entonces creo que desde ese punto de vista las cosas se están haciendo bien, Entonces ese es mi primer punto. El segundo punto... No, el segundo después. Después lo tratamos. No, pues sí, de lo que se trata. Bueno, dilo, enumera. Sí, simplemente, yo no he querido hacer temas locales. Entonces, el segundo es la bendición del agua, de las últimas lluvias. Muy bien, buen tema también. Don Julián Gómez, que le había pedido la palabra. Sí, ha pedido la palabra para poder acabar de decir lo que antes intentaba decirle a mi amigo Escolástico. Pero bueno, me parece mejor decirlo ahora. Escolástico mencionaba que no hemos hablado de lo bueno del año pasado y no me incluía a mí. Quizá porque no he dicho que estaba muy bien lo que había hecho el gobierno. No me parece que está muy bien lo que ha hecho el gobierno, porque ha hecho cosas que decía que no iba a hacer, como suele ser habitual. Pero al margen de eso, yo he iniciado mi intervención, te lo recuerdo, diciendo que hemos disfrutado de un mejor año porque hemos podido tener una vida más normalizada gracias a que no teníamos tantas restricciones por el COVID. Escolástico contestaba. Sí, no, es que no me refería a las restricciones por el COVID, me refería a que el catastrofismo, es decir, podemos hablar de política perfectamente, pero no podemos poner a Pedro Sánchez siempre como la figura para hacer tiro al blanco todos. Es decir, si hablar de política no es meter en la cárcel a Pedro Sánchez. Es decir, no, claro, no, dame un minuto, porque no me refiero a ti solo, Julián, me refiero en términos generales. Sí. Podemos hablar de política, de la judicialización. Me ha parecido perfecto el tema que has planteado, de un año convulso en las Cortes, me parece perfecto. Sí, pero no podemos hacer que Pedro Sánchez sea el blanco de todos los males. Pues es un presidente de gobierno que está gobernando, lo está haciendo de una determinada forma, y el año con todo lo que ha sido prolífico en leyes, y ha sido prolífico en leyes sociales y buenas para todo el país. Es decir, no podemos pensar solo en el catastrofismo. Me gustaría hablar de política con vosotros como compañeros, pero no hablar de la crucifixión de Pedro Sánchez. O sea, si queréis que sea crucificado, lo crucificamos aquí entre todos. Es decir, yo me retiro, porque hay gente que lo que quiere es tenerlo muerto. Ya está, pues me retiro. No pasa absolutamente nada. Rosa, si queréis que hablemos de política, hablamos de política. Eso solo pasó en España con un presidente del gobierno llamado yo creo que hablar de Pedro Sánchez no significa que se enfaden los amigos o los contertulios. No te digo a ti, hablo en líneas abstractas. ¿A quién se critica? Al presidente del gobierno, cuando sea otro al otro y cuando sea el otro. No tiene sentido criticar al jefe de la oposición. Y yo voy a criticar siempre que pueda y lo haga mal al presidente del gobierno. Ha sido un año horroroso políticamente hablando. Nos ha metido en un fregado considerable. Estamos al borde de una sima y cuando caigamos nos va a ser muy difícil salir. Y ante ese pecado de tímida, porque yo he expuesto mis 2 puntos y no he consumido más tiempo con todo lo que hay que decir referido a Pedro Sánchez. Hay un WhatsApp que dice que el gobierno de Pedro Sánchez ha favorecido a independentistas y violadores. Estoy de acuerdo con la persona que nos ha mandado el WhatsApp. Ha sido un año catastrofista para España, para no olvidarlo. Y lo único que no se puede permitir a los políticos es que nos mientan. No he terminado. Después de Rosa va Rafael, José y después Quintanilla. No se puede. Venga. Cuando se recurrió al Constitucional
Y recuerdo que pidió un recurso de amparo Sánchez en el 2017 y que no quería el PP y pusieron verde al PP y lo pusieron, seguro que bien puesto, que para eso está no ocurrió nada. Y ahora, Bolaños dice que el Tribunal Constitucional paraliza las Cortes. Mentira. Errejón dice que la soberanía del pueblo está justo en el Parlamento. Mentira. La soberanía del pueblo está en el pueblo y en el Parlamento solo están los que nos representan. Pachi López dice, no, sí, ya te veo que suspiras, Pachi López no sabe ni lo que habla, porque dice, confunde el Constitucional con el Poder Judicial, con los jueces, con lo otro, es decir, que hasta el papelito que lleva lo lee mal. Sicilia, el diputado, y se lo permite la presidenta de la mesa y se lo permite el Tribunal Constitucional, ha dicho, hemos vuelto a la época de dar un golpe de Estado con togas, todos al suelo. Hombre, ¿dónde estamos? ¿Cómo voy a aplaudir esta política que estamos teniendo ahora? Indecente, absolutamente mentirosa, tramposa, indebida y abusona. Rafael José, adelante. Hola, hoy lamentablemente os veo más lejanos, pero no porque no sienta igual, sino porque me resulta curiosísimo estar hablando a 250 kilómetros y que mi voz, vuestra voz, se oiga. Vamos a ver, cuando se está en el poder se intentan positivizar las cosas. Cuando se está en la oposición, la pregunta que hago a todas las personas de derechas, con muchísimo respeto, es que me digan en qué ha contribuido desde el 1 de enero de 2020 al día 28 de este año en el que estamos, el PP, o Vox, o Ciudadanos. No puedo decir en nada porque sería despreciar la labor de senadores, congresistas, votantes de derechas. Algo han hecho, pero lamentablemente no puedo decir que hayan hecho ni contribuido al funcionamiento de instituciones, incluido el Poder Judicial, en nada. Y cuando digo en nada, están absolutamente negativizados, rabiosos de no estar en el poder. Además, vamos a hacer un repaso de las cosas que considero desde una posición moderada de izquierdas, porque me considero moderado, en estos 2 o 3 años. Una lucha contra la pandemia, una lucha por traer vacunas. Alguna de aquí desde Madrid pensaba que estando en el poder las hubiera traído antes. ¡Ja! Una subida del salario mínimo interprofesional, la aprobación de más de 27 leyes, la tramitación de otras tantas, el consenso para aprobar los presupuestos generales del Estado, que es el segundo de los temas que he elegido, el consenso con 10 partidos políticos con la misma legitimidad que Vox, PP y Ciudadanos en aprobarlos. Por cierto, si sociales son todos los presupuestos de todos los partidos, de todos los ejecutivos desde que hay democracia en España, sociales son estos, que es el segundo tema. Y así, de esta manera ya paso a los demás tertulianos. Quintanilla. Sí, bueno, es que alucino, de verdad. Es que llega un momento en que no sé si estoy en España escuchando a algunas personas tertulianas o estoy fuera del país, de verdad. Es que creo que tenemos que ser mucho más serios porque estamos dando una opinión pública a una sociedad que nos está escuchando. Vamos a ver, Manuel. A mí cuando me hablan... Manuel Alarco. No, Manuel. Rafael, después iré a Rafael. A mí cuando me hablas de paguilla, ¿de qué paguilla me hablas? ¿De la que nos dieron los jubilados? ¿Vale? La paguilla compensatoria que nos han dado todos los años. No. Todos los años, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo. No. Es decir, sí, no, sí, no, sí es verdad. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, no, sí, no sí es es verdad. verdad. Sí, no, No. no, Hombre, no, es no la podéis pérdida del poder No es adquisitivo. cierto. El PP estaba renovando con el 0,25% las pensiones Eso en es este otra país. cosa, eso, No, pues, eso es otra pero cosa. no lo no bueno, lo pero plantees. escolástico, yo he Claro, sido Carmen. respetuosa Venga, contigo. yo también lo soy. Yo ahora contesto. pido Ahora que contesto. se me escuche como yo he escuchado al resto de los tertulianos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este señor, bueno, pues habla de subida del salario mínimo interprofesional, no como consecuencia de un gobierno, del acuerdo social entre el gobierno, la patronal
y los sindicatos. Es decir, los salarios mínimos interprofesionales suben como consecuencia de grandes acuerdos. Pero no de la oposición. Bueno, bien, bueno, no, perdona. Que votaba en contra de todas estas cosas. Bueno, no lo sé si ha votado en contra. Sí. Bueno, sí, lo ha dicho, bueno, sí, Rafael ha dicho, bueno, sí, que evidentemente el Partido Popular había votado en contra. Bien, muy bien. Pues ha votado en contra porque está en su derecho de votar algunas decisiones que cree que van a agravar a la economía, a los empresarios, que va a destruir empleo y que es una posición perfectamente legitimada por estar en la oposición. Pero el mismo derecho que tienen entonces los otros partidos a aprobar lo contrario, ¿me dejas no hablar, puede ser? Escolástico? ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Porque si no me dejáis hablar, pues no hablo. Termina, Carmen. No, es que no puedo terminar porque cada uno ha tenido mucho tiempo. Termina, por eso digo que termines tú. Entonces, en estos momentos lo que hay que pensar es qué está haciendo el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno ha tomado medidas totalmente que son antisociales y sobre todo porque han dividido a la sociedad. Aquí hablaban mis compañeros del delito de sedición. El 22 de diciembre del año 2022 se aprueba en las Cortes Generales de España con unos partidos independentistas y filotarras, que no, tal, para rebajar. Vamos cortando que nos vamos a ir, ¿eh? Ya, pero tengo que decirlo, porque si no, sí, entonces no llega un momento, tiempo, vale, pero es que no me dejan terminar. Sí, te dejo yo que entonces, termines. el delito de sedición y el delito de malversación. En una modificación del Código Penal, sin tener ninguno de los informes establecidos para poder hacer esa reforma del Código Penal y, sobre todo, porque además lleva a un delito de sedición que hoy lo ha puesto en el Código Penal como alteración del orden público y bajando el delito de sedición o la pena máxima de cárcel de 15 años de cárcel a 5 años. ¿Eso es bueno para España? ¿Eso es bueno para el orden constitucional? ¿Eso es bueno para seguir manteniendo la gran nación que hemos sido y que somos un referente en el mundo? No es bueno. No es bueno, Escolástico, porque ya Pere Aragonés ha anunciado el referéndum y ha anunciado que ellos van a seguir con su estrategia y con su agenda política para poder seguir alimentando el independentismo. Porque tengo que decir algo muy importante. Sí. El independentismo es insaciable. El independentismo no va a hacer absolutamente nada por seguir con una España unida, porque odian al resto de España, porque odian al resto de España. Y alimentar ese discurso desde el Gobierno, desde el presidente del Gobierno, es malo para la convivencia de todos los españoles. A ver, y no lo dice Carmen Quintanilla, lo ha dicho Su Majestad el Rey en el discurso de la noche de Nochebuena. Estoy contigo. Sí, también, sí, vas a estar. Sí. Carmen, el independentismo no era uno de los temas que habíamos sacado para hablar de ello. Pero pero digo ninguno de los dos temas. Venga, ahora lo que quiero decirte es que el independentismo puede pensar que quiere hacer un referéndum. La Constitución no permite que se haga un referéndum y nadie ha hablado de modificar la Constitución para ello. No, por favor, no podemos engañar a la gente. Dejarme terminar. No podemos engañar a la gente. La derecha está engañando a la gente, está queriendo echar a la gente a la calle diciendo que se va a hacer un referéndum en Cataluña. Si no lo permite la Constitución, es imposible que con la Constitución española, que todos respetamos y que todos queremos, se haga un referéndum en Cataluña. Lo saben los nacionalistas y lo sabe el presidente del Gobierno, el Partido Socialista y los demás partidos. Y no habrá referéndum. No habrá referéndum porque es imposible constitucionalmente. Bueno, hoy por hoy no puede haberlo. Porque es imposible constitucionalmente. Y termino, es imposible constitucionalmente. Entonces, se está utilizando eso como un argumento para poder destruir. Después, el delito de sedición del que se ha hablado, es decir, hay que tener memoria. Es que lo que se hizo fue homologarse con Europa. Y en la sedición, que es algo que viene militarmente. Estás engañando. Déjame terminar. Es algo que viene desde hace 200 años. No se puede condenar a alguien que simplemente se ha subido al capó de un coche de la Guardia Civil a 12 años de cárcel. Porque tenemos que saber de qué sucede en octubre. Vamos con Pollito Rojo. Pollito Rojo. Para terminar, vamos a ver. Aquí hay una cosa clave. España tiene 3,5 millones de pobres según la Cruz Roja. La Constitución
habla de que hay que ayudar a esos ciudadanos españoles, que son tan españoles, sean de izquierda o sean de derecha. Punto primero. Punto segundo. Ya está bien de que la derecha se crea dueña de España. España es de todos, los de derechas y los de izquierdas. Del PP, comunistas, socialistas, independentistas. Los independentistas, su razón de ser es pedir referéndum. Los independentistas, su razón de ser es pedir referéndum. Los independentistas, Pedro Aragonés sabe perfectísimamente que nunca van a ser independientes. Lo sabe. Para ahí está, para eso está ahí el PSC. Para eso está ahí el PSC, que jamás lo va a permitir. Termina Gómez, que nos vamos. Jamás lo va a permitir. Nunca será independiente. Después, si tenemos una segunda parte. A ver, vamos a ver. Don Manuel, por favor, tranquilidad. Yo creo que aquí se demuestra el grado de exacerbación y el grado de polarización que tenemos en nuestra sociedad, donde ahora hay más fachas y más demócratas que nunca en la vida. Pero antes quería contestarle a Rafael. Preguntaba que qué había hecho el PP. Exacto. Sí. El PP ha aprobado 64 decretos de los que ha puesto Sánchez, de los que ha aprobado Sánchez han sido... A ver, ¿te está diciendo algo, Rafael? Sí, un momento. De los 119 decretos, Rafael, el PP ha apoyado 64. Los es decir, que llevó al Congreso. el 53,78%. Y en este año van las cuentas por el 54,44%. Hombre... Bueno, vais a contestar después, que no pasa nada. Hay que decirle a don Francisco Doña Carmen, que la bajada del IVA que acaba de don Francisco anunciar, la acabas de bautizar. o don Rafael, la bajada del IVA y la bajada de los productos por favor, alimentarios. que vamos a continuar con el mismo tema después. Y todo aquello, pero es bueno que lo diga. Pero Carmen, ayer por favor, que lo anunció en rueda de prensa. Carmen Quintanilla, por favor. Vale. A ver, si no me hace caso, vamos a tener ocasión después, porque una vez que hagamos la pausa, vamos a seguir hablando de estos temas, con lo cual no os pongáis tan nerviosos, que estamos en Navidad, por favor, que estamos en Navidad. Y claro, cuando llega la Navidad, ven ustedes que estamos tomando, qué vino más maravilloso. Un vino espumoso, a ver si me hace un plano don Fernando Giambruni de este vino maravilloso. Un vino espumoso de uva moscatel, que como dato peculiar, sabe igual que la fruta, con solo 10 grados, y está fermentado y no tiene azúcares residuales. Estamos hablando de espejo líquido, un vino maravilloso. La tapa que os acompaña a este vino maravilloso es una tapa de salmón ahumado relleno de queso Filadelfia, con maridaje perfectamente, que marida perfectamente con este espumoso. Delicioso. Es magnífica la tapa, es magnífico el vino, y estamos hablando de Casa Pepe, que es... Así se lo ponían a Felipe II. Mejor, imposible. Volvemos dentro de unos minutos. Muchas gracias. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. No todos se pueden anunciar en televisión. Los anuncios en televisión son caros. ¿Pero sabes que la televisión es el medio más impactante y el que más vende? Anúnciate en televisión. Anúnciate en IMAX Televisión. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos, señoras y señores, en riguroso directo, tanto en Onda Cero Puerto Llano, IMAX Televisión y redes sociales. Y voy a dar la palabra para que terminemos ya esta primera ronda de este primer tema que se ha convertido en un tema, bueno, distintos temas controvertidos como no podía ser de otra forma, pero por si luego no nos queda tiempo, yo quiero, señores tertulianos, que alcemos la copa y brindemos por la gente maravillosa que conforma este país a lo largo y ancho, desde el norte al sur y del este al oeste. Que el año realmente 2023 sea el año que todos queremos, porque en el fondo todos queremos vivir un poquito mejor y tener las mejores condiciones de vida. Y en eso, en ese empeño tenemos que estar todos. Por consiguiente, vaya por ustedes, señores televidentes. Salud por los televidentes. Por televidentes y oyentes. Televidentes y por nosotros mismos. Con muchísimo gusto y feliz de estar aquí. Maravilloso el espumoso que nos ha traído don José Crespo de Casa Pepe. Escolástico tenía la palabra porque además quería saludar a sus nietos, ¿verdad? Pues esa ha sido la anécdota, diciendo, abuelo, no discutas, que me estaban viendo en la... Porque te veían muy excitado. Me han dicho, abuelo, que es mala la excitación. No mucho, abuelo. Esa, en concreto. Entonces... O sea que te conocen los nietos. No, pero no discutía, estaba discutiendo contigo, que era la que habías dicho las cosas adecuadamente, sí, en una parte importante. A ver, saluda a tus nietos. Un saludo para mis nietos, Diego y Ari, que me estaban viendo. No discutáis. Venga, seguimos. Y que estén tranquilos, que estén tranquilos. Ah, no. No, a todo lo contrario, por favor. Lo de discutir era una manera metafórica de poder pero expresarme. Tú sabes que 30 segundos que habla Carmen y empezamos al segundo si tema. no se nos va el asunto. Mirad, estaba diciendo Rosa concretamente, dentro de sus argumentos, de todo lo que ha dicho y demás, por ejemplo, y de la judicialización que ha habido de la política,
la estrategia del PP. El PP va y recurre unas enmiendas, esto lo tenemos que dejar claro, va y recurre unas enmiendas en el Parlamento. No, déjame terminar, no. déjame mi argumento, por favor. La tramitación de una ley. Déjame un momento, por favor, déjame un momento. Se está tramitando una ley y se presentan unas enmiendas en esa ley y el PP va y recurre. Pero estamos hablando aquí de la sedición y la malversación todo el tiempo, donde parece que el PP estaba en contra de ella y no recurrió ninguna de las dos enmiendas al Tribunal Constitucional que se estaban discutiendo. Déjame, solo recurrió. Sé lo que vas a decir, pero ¿puedo terminar? ¿Puedo terminar, por favor? Solo recurrió la modificación del Tribunal Constitucional, la forma de elegir al Tribunal Constitucional para que no se pudiera hacer la renovación del mismo. Y es lo que ha traído a colación precisamente esa polarización durante todo este tiempo. Las enmiendas a la sedición y a la malversación que había seguían su curso y si fueran aprobadas exactamente igual en el Senado pasará lo que pasara. Luego la ley que modificaba la malversación y la sedición, que estaba perfectamente expuesta por parte del Gobierno como para evitar el clima de crispación que se ha tenido con Cataluña y que se traslada a toda España, porque hay que rebajarlo, porque no nos engañemos, no es verdad que los catalanes quieran un referéndum. Pueden pedir lo que quieran, pero no lo pueden hacer. Sin embargo, el único referéndum que ha habido se celebró con el PP. Perfecto. El único que ha habido se celebró con el PP. Este presidente ha dicho que no habrá referéndum porque la Constitución no lo permite y pondrá los medios. El PP no puso los medios para que se hiciera un referéndum y nos ha llevado aquí, como nos llevó también la sentencia, el recurso del 2006 del propio PP al Estatuto catalán, que son la causa por la que estamos hoy en la situación que estamos con Cataluña. Carmen Quintanilla quería contestar a Rafael José. Pero voy a decirle una cosa, Escolástico. No, contesta a Rafael, que si no nos enredamos. Con todo el detalle. Mira, luego no tendrás tiempo para lo otro. Bueno, pero por un detalle, Escolástico. Paje ha dicho: soy muy contrario a la decisión del Gobierno con Esquerra Republicana. Que no nos tomemos perdona. Que a lo mejor damos exclusiva. Si me dejas que diga lo que pienso de Paje, pero es que no es una cuestión de hablar ni de desacreditar a nadie. No ese es el tema. Yo creo que tenemos que ser respetuosos con nuestras instituciones. Respetuosos, es decir, yo puedo estar en desacuerdo. Vamos a contestar a Rafael, pero yo puedo estar en desacuerdo con Sánchez, pero no debo de insultar a Sánchez porque es el presidente de todos los españoles. Y estoy de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo con el señor Paje, pero no te voy a dejar que pongas en cuestión al señor Paje, porque sí, lo ibas a hacer. Lo has hecho. Bueno, ahora no estamos hablando del señor Paje. Vamos a hablar de Rafael José, que querías contestarle. Sí, porque es importantísimo que también se informe y todos nos informemos cuando veremos a las tertulias, señor Rafael. Porque mire, a lo largo del año el Partido Popular, no sé lo que hacen otros, ni Ciudadanos ni Vox, me importa el Partido Popular. Y el presidente Feijóo, que el señor Sánchez dijo que era una persona muy poco seria y que además era una persona muy poco solvente, y a lo largo de todos estos meses ha demostrado su solvencia y cómo un hombre que ha tenido 4 mayorías absolutas puede ser el futuro gobierno, el futuro presidente del Gobierno de España, por el bien de España, no de Génova ni de Ferraz. Pero eso es propaganda electoral, que no es el momento. Bueno, pero déjame que hable también, porque a mí también me hablan de propaganda electoral. Entonces, le voy a dar los tres pactos que ha querido hacer el señor Feijóo. El primero, un pacto económico en el mes de abril. Un pacto económico en el mes de abril que en un Rafael, espérate, que no te estamos escuchando. Ahora contestas, por favor, espérate. En un momento dijeron que no, y que sin embargo la rebaja del IVA de la luz y del gas al 5% fue una propuesta del señor Feijóo. ¿De acuerdo? Y que además, en la gran rueda de prensa que hizo ayer el presidente Sánchez para anunciar medidas económicas, muchas de las medidas económicas que recogió esa rueda de prensa eran propuestas del presidente Feijóo y del Partido Popular. Primer punto. Segundo punto. Usted dice, es que no han hecho nada, es que la derecha, siempre descalificando. Pero mire, yo le voy a decir otro pacto que quería llegar el presidente Feijóo.
el pacto del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué en junio, fíjese, en junio, y por qué se rompe el pacto del Consejo General del Poder Judicial? Porque anuncia el presidente Sánchez que va a modificar el delito de sedición en el Código Penal. Y por lo tanto ahí se rompe el pacto. Pero además, muy importante que se diga. Y el tercer pacto es el pacto energético, que también en ese pacto energético, que en un primer momento el señor Sánchez dice que no, hoy muchos de los acuerdos de ese pacto energético están Rafael, contéstale a Carmen, en las que nos propuestas vamos. económicas del presidente después Sánchez. Rosa, pero va a contestar Una cosa es una Rafael. réplica y otra A ver, un mitin. escucha, Rafael. Un mitin Adelante, político. Rafael. Me parece estupendo que contrarreplique de que un par de medidas casi azarosas y al azar quieran hacer de su líder actual del PP un futuro presidente del gobierno. ¿Por qué no resalta usted los errores que comete cuando accede al cargo después de la debacle del señor Casado con Ayuso? Porque se puede hablar también de eso. ¿Qué líder? ¿Está usted hablando? Si gracias al líder del Partido Popular en un mes fuimos capaces de cerrar una crisis que se había producido por primera vez en un partido de gobierno como el Partido Popular en un mes gracias al presidente Feijóo, y hoy las encuestas nos dicen que podemos ser el gobierno de España. De cualquiera de las maneras estaba contrarreplicando. A mí me parece muy bien que le vea como futuro presidente de gobierno. Lo veremos en las elecciones. Antes tenemos unas municipales y unas autonómicas muy importantes. Veremos a ver el pulso político por dónde va. En cuanto a la contrarréplica, ustedes durante 3 años, desde que se iniciaron los ERTE, dijeron que iban a ser un fracaso y que ustedes, a través de sus máximos responsables políticos, consideraron que los ERTE no iban a arreglar ningún aspecto de la economía y que miles de empresas iban a quebrar. Ustedes lo dijeron y para eso está la hemeroteca y todo tipo de datos. No ha sido así. ¿Cuándo han reconocido ustedes que los ERTE han sido un éxito? Nunca. El salario mínimo interprofesional no solamente se han dedicado a machacar conjuntamente con la COE para que no se subiera, sino han metido miedo de que se perdería empleo por la subida del salario mínimo interprofesional. Científicamente, el Gobierno y otras instituciones han demostrado que no solamente no es así, sino que el empleo ahora es mayor que en la última crisis del 2008, tan mal cerrada por la nefasta política del señor Rajoy. Vamos con Rosa Porras. Yo quería decirle a mi querido compañero escolástico que ha dicho una cosa que no ha sido exacta. Te la digo, fíjate que tranquila y con elegancia. Como hay muchísimas personas que nos están escuchando, quiero aclararlo. Has confundido la modificación de un código penal con la Constitución. Un minuto, que te veo la cara. Yo te lo voy a decir. La sedición y la malversación, nos guste o no nos guste, lo puede modificar con enmiendas porque es código penal. Cuando él quiera, con enmiendas. Lo has juntado todo y dices que solamente pusieron un recurso en el Constitucional con las leyes. No, un minuto. Con las leyes. No, perdóname. Con el Código Penal no necesita el recurso de amparo, lo puede modificar siempre que él quiera. Por eso no podía hacer nada la oposición. No puede porque es Código Penal. Y con la Constitución no se puede con enmiendas. Escolástico, ajústate a derecho cuando hables. Que mucha gente nos oye. El mismo hecho planteado, el mismo hecho de modificación con una enmienda en una ley, 8 años, perdón, tiempo atrás lo recurrió también el propio PSOE. ¿Sabes cuánto tardó el Tribunal Constitucional en sentenciarlo? 8 años después en darle la razón. Aquí en 24 horas. En 24 horas el Constitucional paró lo que era su propia modificación. ¿Has oído hablar de medidas cautelarísimas? Bueno, yo creo que el tema lo vamos a dejar. Vamos con la segunda parte, el segundo tema que habéis propuesto cada uno. No, es que si no, no paramos. Y además os voy a cronometrar 1 minuto a cada uno porque tan solo nos quedan 16 minutos y este paso no tratamos. En fin.
Es que sois incorregibles. Os calentáis de tal forma que al final esto tendría que durar 5 horas. Bueno, ¿usted se calienta alguna vez o no, doña Carmen? Pero hoy no. Bueno, es que cualquiera que conozca a Carmen Quintanilla sabe que también se calienta. Sí, se calienta, sí, que no es verdad, dice. Don Manuel Alarcos, el segundo tema, pues un minuto que controlo. Yo lamento no tener más tiempo, pero yo iba a decir que por primera vez, que la última tertulia del año, hoy pues tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo con Manuel Tabas en la exposición que ha hecho y en el tema que has cogido. Absolutamente de acuerdo. Ya llevas 20 segundos. Al 100%. Te quedan 40. En cuanto al tema de desarrollar el tema mío del agua, pues nada, yo es que no quería entrar en política, entonces mis temas eran muy simples. Entonces, en cuanto al tema del agua, pues claro, pues resaltar el enorme beneficio que nos ha hecho este agua, tanto para los pantanos como para los agricultores. Para la aceituna. Para la aceituna ha tirado alguna, pero bueno, más trabajo todavía, algún sueldo habrá caído por eso. Y bueno, pues que llueva aquello a la Virgen de la Cueva y que siga lloviendo, que falta. Mira, muy bien, en 50 segundos, magnífico, perfecto. Don Escolástico, bueno, segundo tema. Yo el segundo tema ya lo apunté, era la judicialización de la política. Julián lo expuso muy bien. Creo que ya desde hace años se viene judicializando todos los asuntos, especialmente todos aquellos que tienen que ver con los nacionalistas. Sabemos cómo desde la época del gobierno anterior del PP toda solución de Cataluña pasaba porque la resolvieran los tribunales en vez de resolverla políticamente, y creo que eso ha lastrado durante todos estos años la política y nos ha llevado a la situación en la que estamos. Esa judicialización de la política es la que pretende evitar precisamente Pedro Sánchez, aprobando o rebajando el delito de sedición para que puedan las personas que fueron condenadas en Cataluña por los hechos que sucedieron puedan nuevamente volver a incorporarse a la política. Hay que rebajar la tensión en Cataluña, hay que rebajarla políticamente, hay que hacerlo desde la política, que es la mejor de las herramientas, que es la negociación, y no hacerlo desde los juzgados, porque desde los juzgados nos lleva a la situación que hemos tenido con el Tribunal Constitucional y con el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, yo de verdad que alucino. De verdad, Escolástico, yo sabes que te quiero mucho, pero no me digas que rebaja el delito de sedición porque es bueno para España, cuando aquellos que atentaron contra el Estado español, que atentaron contra la soberanía nacional, hoy, con la reforma del Código Penal que se aprobó el 22 de diciembre en el Senado, se les deja vía ancha, desde luego tomándonos por tontos al resto de los españoles. Pero una vez dicho esto, a mí me has preguntado, señor Camacho, querido moderador, el rey. Bueno, pues quedan 30 segundos. Pues en esos 30 segundos voy a decir, primero, afortunadamente hay una Constitución que recoge la monarquía parlamentaria. Afortunadamente tenemos al gran moderador de nuestra democracia, que es Su Majestad el Rey. Afortunadamente tenemos una monarquía parlamentaria que aúna todas las ideologías y a toda la ciudadanía española. Y sobre todo tenemos a un rey que es capaz, desde su posición de jefe de Estado, de moderador, de hacer un discurso que llega a la conciencia de todos los españoles, por encima de derechas y de izquierdas. El gran discurso de Su Majestad el Rey es lo que salva a nuestra democracia y a la soberanía nacional. Don Julián Gómez. Muy brevemente, resolver la crisis territorial en Cataluña, por supuesto que se está resolviendo, porque se le está dando a los catalanes lo que están pidiendo. Y claro está, también está claro que Pedro Sánchez necesita mantener esos apoyos de cara a al actual gobierno y sobre todo de cara a las muy próximas elecciones. Pero al margen de eso, la guerra de Ucrania, que era el tema que yo había propuesto, es una guerra que empezó de verdad a fraguarse en el año 2014, con básicamente la guerra de Crimea, la invasión de Crimea. No se le dio ninguna importancia. Nadie, ni siquiera Europa, ni Estados Unidos, todo el mundo prácticamente aplaudió lo que había hecho Rusia o miró para otro lado, y las consecuencias se empezaron a registrar a partir del año pasado. Desgraciadamente, y es la base principal de mi discurso, sigue esa guerra porque no hay acuerdo entre Rusia y entre Ucrania, y tienen las dos partes culpa. Están bombardear, más tiene Rusia, por supuesto, que es la que ha invadido, pero están las dos ya bombardeándose. Acabo enseguida.
Están las dos ya bombardeándose y además las voces de la conspiración hablan incluso de que Ucrania bombardea incluso zonas de su propio país donde hay gente que es prorrusa, pero bueno, eso ya es la conspiración, lo que se habla y entra dentro de las propagandas políticas de la guerra, pero lo que es una desgracia es que esa guerra, según los analistas, pueda durar todavía 10 meses y que estamos muy lejos de un acuerdo. Doña Rosa Porras, un minuto. Y estamos muy lejos de un acuerdo porque ambas partes no quieren. Para no consumir tiempo respecto a Su Majestad el Rey, Carmen tiene razón en todo. Por supuesto. Paso al sí es sí. Gracias. Claro, paso al sí es sí. Me parece muy bien que la ministra de Igualdad no sepa leyes, no tiene por qué saberlo. No se eligen a un ministro de una profesión determinada. Lo que no puede ser es que teniendo un gabinete jurídico la ministra, conforme a sus sentimientos, vaya legislando según le interesa, porque no consultó aquellos órganos preceptivos para hacer una ley y ha salido una ley de un ministerio indebida. En estos momentos hay 131 personas que ya se han beneficiado y hacía año y medio, según todos los artículos que he leído, que no me lo invento, que le estaban avisando que esa ley no podía salir adelante por las consecuencias. Ella, como es de Podemos, ya hay un pacto de Estado y no pueden con ella porque está detrás el marido, el novio, lo que sea, se empeñó y esto es lo que tenemos. Don Manuel Tabas, Mi tema es Perla y la obra de Dios. Perla es una mujer peruana, camarera en la cafetería del Palacio de la Moncloa, hasta que llegó Sánchez y, como dice la película, con él llegó el escándalo. Los despidió a todos y los mandó al paro. Una mujer con 2 hijos que estaba viviendo en un piso de alquiler, tuvo la suerte de que su padre fallecido en sueños se le presentó y le dijo: compra un número de lotería. Lo compró y ha ganado el gordo de 400.000 euros. ¿En qué novela aparece eso? Es verdad. No. Es real como la vida misma. Además, era la que estaba en el palacio. Estaba donde se estaba desarrollando y allí estaba. Y espérate que voy a terminar, déjame. Termina. Se subrogó. A ver, por favor. Los trabajadores se va a dar ese dinero. Va a donar parte de ese dinero a la Iglesia Católica, porque ellos lo consideran una obra de Dios. Si esto no es obra de Dios, pues que venga Pedro Sánchez y lo vea. Pedro Sánchez va a pasar la historia por desenterrar a Franco. Ella pasará la historia por haber ganado la lotería española. Bueno, es un buen argumento para una película. A ver, don Rafael José, un minuto. Hola, buenos días otra vez, casi ya buenas tardes. Qué fácil es en una tertulia no rebatir datos y decirle a un tertuliano que se informe antes de venir a la tertulia. Es habitual en los foros donde participo que las personas ultraconservadoras vayan a lo personal en vez de discutir los datos. Por cierto, muy agradecidos a todos los tertulianos por no hacer mención ni en un solo dato al Banco de Alimentos y a lo de dar de comer al hambriento. Eso no debe ser noticia, ni rebatirse, ni dar un dato más preciso, como por ejemplo el objetivo 2 de la Agencia Sostenible, que lo dejaré para otro momento. Como es un minuto nada más, la aprobación de los presupuestos generales del Estado 2023, el 24 de noviembre del 22, por 10 formaciones políticas con igual legitimidad que los partidos de derechas, llevan a que el gasto social en 2023 vaya a ser de 274.445 millones, incluidos los 35.000 millones de ayuda europea. Becas, sanidad, dependencia, pensiones y salario mínimo marcan un récord, le guste o no a la derecha. 30 segundos, de verdad, tenéis que ser escrupulosos, 30 segundos y terminamos. Manuel Arcos. Bueno, pues yo tengo que decir que no sería uno de los pocos que... ¿Me ha dado paso, no? No, perdona, es que estoy comentando un WhatsApp que me han pasado por ahí. Bueno, tengo que decir que... ¿Tú crees en Dios? Yo no creo en Dios, soy ateo. Bueno, entonces no puedes creer esa noticia. Y tengo derecho a ser ateo. Claro que sí, claro que sí. Adelante, 30 yo respeto segundos a los cristianos y quiero que los cristianos me respeten a mí. Venga, porque tengo el mismo derecho. Entonces, yo tengo que decir que hay que tener presente que no todos los españoles somos monárquicos. Yo soy republicano. Entonces yo no vi el discurso del rey, ni este discurso, ni ninguno, ni veré tampoco del año que viene. Bueno, a mí el rey, como cualquier otra para posición. mí el rey está de más. Ven, perfecto, escolástico. Bueno, 2 minutos. Yo no, sí 30 segundos. Sí, no, es una expresión lo de... Yo no vi el discurso, perdón, sí vi el discurso del rey, me parece que fue un discurso importante, pero me preocupa que la institución
que él representa, ya nos ha fallado otros años, nos pueda volver a fallar en el futuro. Porque a su padre le he oído discursos similares o parecidos o mejores incluso, cuando 2 días después del discurso se estaba yendo a cazar con la querida. No, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Nada. El beneficio de la duda, por favor. Esa es la verdad. Con relación, nada. Perdón, ya te está pasando. El mismo respeto. Con relación a Perla y Sánchez, no se puede decir que el presidente del gobierno despide a una camarera de la cafetería cuando el contrato se rescindiría o cambiaría y ella es despedida por su propia empresa, y querer atribuir a Sánchez un hecho de despido como el que hay, querer traer a colación Yo ahí estoy de acuerdo. que le toque la lotería para poder hacer daño políticamente al presidente del gobierno. Me parece totalmente fuera de lugar. Carmen Quintanilla. Esta es la izquierda. Esta es la izquierda. La izquierda del señor Rafael, la izquierda me llama bueno, ultra. Eso es peyorativo. No, tampoco, no, pero es que ¿por qué me llama ultra? Porque te podían decir también esta es la derecha. No, eso porque es me lo ha dicho. Julián, es que hay que escuchar. Sí, me ha llamado yo escucho todo, tengo 2 oídos muy pero buenos. es que, señor moderador, me ha llamado ultraconservadora. Entonces no hay te ha llamado que hay en general. A la contestación que me ha dado, ultraconservadora. Pues mire, fíjese, yo no soy ultraconservadora. Usted habla del Banco de Alimentos. Yo puse en marcha hace 40 años la mayor organización de mujeres rurales de España. ¿Sabe usted lo que he contribuido a tener hoy 190.000 mujeres y hacer el 3er Congreso Internacional en el 40 aniversario de AFAMER? Pues ¿sabe usted lo que he hecho? Gratis. Toda mi vida gratis, sirviendo a los intereses de las mujeres rurales de España por la igualdad y a la sociedad española. 30 segundos, Julián es Gómez, mi currículum. que no tenemos tiempo, Carmen. ¿Me entiende? Sí, lo ha leído entonces tu currículum. es muy importante saber de qué se habla y cómo se habla. Adelante, Julián Gómez, 30 segundos. Yo estuve viendo el discurso del rey, la verdad que me pareció un buen discurso, que además dio las claves de la situación de España en estos momentos. Exacto. No me preocupa en absoluto lo que haga el rey en su vida privada, como no me preocupa la vida privada de nadie, salvo de la de que a mí me interese, y por supuesto el rey en su discurso, además de dar esas claves, propició, yo creo, lo que ha pasado inmediatamente con los jueces en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, es decir, que ha tenido una muy buena repercusión su alegato en esa noche de Nochebuena, y creo que en este año y en los años anteriores el rey, por el momento, nunca nos ha defraudado. Rosa Porras, 30 segundos. Yo quería decir algo, pero a la vista de que ha salido la conversación del rey, me uno a todo lo que habéis dicho. El discurso del rey fue sólido, de los mejores que ha hecho, sensato, y se dirigió a 2 pilares fundamentales en España: el respeto a las instituciones, a la separación de poderes, y Europa como un pilar. Me gustó muchísimo y creo que le debo todo el respeto, todo el agradecimiento y mi admiración a Felipe VI. Manuel Tabas. Zarzuela envía a Moncloa todos los discursos del rey para su aprobación. Ningún discurso se dice sin la aprobación del gobierno, sea de izquierda o de derecha. Cierto. Con lo cual, evidentemente, el discurso del rey lo tuvo que aprobar el gobierno antes de ser emitido, eso está claro. Bueno, pues Rafael, tiene 30 segundos. Por supuesto que me uno a la reflexión. Tengo 2 oposiciones sacadas a funcionario del Estado, de la Administración Central y luego transferida. Una institución de derechos de sangre es una reliquia. Está en la Constitución, se respeta y se acata. En cuanto a la figura del rey y su discurso, por supuesto que no me interesa en absoluto. No añade un ápice a lo que pueda enriquecerme mi vida personal, social y mi opinión política y no monárquica de España. Si tiene un cargo por oposición y que se le ocurre, como los demás estuvimos trabajando 25 años para meter la cabeza en un puesto de trabajo de relevancia al servicio público, porque no solamente los políticos están al servicio público, también estamos los funcionarios de carrera, en mi caso, insisto, por oposición y por estudio. Mañana, Dios mediante, estaremos unidos los tertulianos en una comida especial de esta casa y seguro que va a salir la polémica como cada vez, pero va a ser más moderada, porque cuando se tiene el vino de Casa Pepe y la comida de Casa Pepe, pues todo es más moderado. Don Manuel Tabas, muchísimas gracias, feliz año. Igualmente, gracias a ti y feliz año para todos los compañeros de tertulia, incluido el que está telemáticamente. Doña Rosa Porras, feliz año, muchas gracias. Gracias igualmente a los telespectadores
espectadores que nos siguen, y yo doy gracias a la vida por estar tan bien como estamos. Pues sí. Y hay más televisión. Muchísimas gracias. Don Julián Gómez, feliz año, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a mis compañeros en la tertulia, gracias a los espectadores que nos siguen semana a semana y, por supuesto, para todos ellos, un feliz año nuevo, que estoy seguro que va a ser un buen año. Doña Carmen Quintanilla, feliz año, muchas gracias. Bueno, pues yo también me quiero unir a la voz de mis compañeros y de mi compañera Rosa, de felicitar a todos los televidentes y a Onda Cero y Más Televisión la salida y entrada del año nuevo. Yo también, como Julián, espero que sea un año maravilloso para toda la sociedad y, desde luego, también a nuestro querido tertuliano que está telemáticamente, pues igual unirme como el resto de compañeros a decirle feliz salida y entrada del año de nuevo. Don Escolástico, feliz año. Felicitación de año a todos los televidentes, a todos los oyentes, a todos los tertulianos. Y no me gustaría dejar de decir una última cosa. Es la noticia bomba del Consejo de Ministros que ha comentado uno de nuestros compañeros tertulianos. La A43 ha sido autorizada por la opción sur. Eso sí que es para celebrarlo. Usted no tiene que intervenir, señora. Don Manuel, muchísimas gracias, feliz año. Me ha hecho muchas gracias, lo diré, me ha hecho muchas gracias. Entonces es una inocentada de Manuel, que nos vamos, Manuel. Ay, no, porque me ha hecho muchas gracias las había Irene. Yo como Rosa doy gracias a la vida por estar aquí. Eso es una porque canción. Nunca pensé llegar a los 74 años, jamás. Pensé Pues que llegaría enhorabuena a que llegue usted a otros a tantos. estas alturas. Don Rafael José, muchas gracias también, feliz año. Feliz año a todos. Carmen Quintanilla, un placer. Escolástico, Manuel Alarcos, Pollito Rojo, Manuel Tabas, Rosa Porras, Julián Gómez y a ti, Julián Camacho Morejudo. Un abrazo a todos de corazón. A pesar de las diferencias de nuestras opiniones, todos somos personas y creo que en este entorno de opinión, muchísimas Rafael. gracias. Y a ustedes, señoras y señores, nos ha elegido nuestro querido Pepe González una canción en consonancia con lo que estamos hablando, que se llama Digan lo que digan. Rafael, que sean felices y hasta el próximo año. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Los demás son muchos, muchos más los que perdonan